Saludos mis queridos seguidores de las series turcas. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de alegría y por supuesto mucho chisme. Y si no, no se preocupen. Aquí estoy yo, su amiga y guía en este apasionante mundo de las producciones turcas, para alegrarles el día con un nuevo vídeo lleno de emociones, análisis y por supuesto, todo lo que amamos. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en las profundidades de la pasión, el drama y el romance prohibido. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que realmente explotó en la pantalla. Una bomba de emociones. Un secreto a voces que hizo temblar los cimientos de la historia. Exactamente. Hoy nos adentraremos en el apasionante y a la vez desgarrador viaje de Halil Esla, ese romance prohibido que nos mantuvo pegados a la pantalla, con el corazón en un puño, capítulo tras capítulo. Para aquellos que aún no hayan tenido el placer de sumergirse en esta joya turca, no se preocupen. Les prometo que después de este vídeo, van a correr a buscarla y maratonearla. Y para los fans que ya están conmigo, preparémonos para desmenuzar cada detalle, analizar cada mirada, cada gesto, cada palabra. Vamos a revivir juntos ese secreto a voces, ese viaje prohibido que marcó un antes y un después en la relación de nuestros queridos Halil e Esla. Un viaje que transformó sus vidas para siempre. Y antes de que nos adentremos en este análisis profundo, quiero recordarles: suscríbanse. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, chismes, análisis, curiosidades y mucho más. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación. Me encanta tenerlos aquí, compartir esta pasión por las series turcas y saber que somos una comunidad unida por el amor al drama y al romance. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Es gratis y no se arrepentirán. Ahora sí. Sin más preámbulos, pongámonos cómodos y empecemos a hablar de Halil e Esla. Preparen sus pañuelos porque este viaje emocional está a punto de comenzar. Sabemos que Esla es mucho más que una simple serie de televisión. Es una historia de amor épica, un drama lleno de obstáculos, tradiciones ancestrales y un conflicto interno que resuena en lo más profundo de nuestras emociones. Pero dentro de este torbellino de emociones, hay un momento clave, un evento crucial que sacude todo el tablero, un punto de inflexión que cambia el rumbo de la historia, el viaje de Halil y Esla. Este viaje, mis queridos amigos, no fue una simple escapada romántica. Fue mucho más que eso. Fue una huida desesperada, una necesidad imperiosa, una promesa de libertad, y al mismo tiempo, el caldo de cultivo perfecto para que floreciera un amor que ya existía, latente, pero que necesitaba la chispa de la clandestinidad para encenderse con toda su fuerza. Fue el momento en que dos almas destinadas a estar juntas se encontraron, lejos de las presiones, las tradiciones y los obstáculos que les impedían amarse libremente. Recordemos el contexto para sumergirnos en la profundidad de la historia. Esla, una joven hermosa y valiente, sometida a las crueles garras de las tradiciones familiares, a un matrimonio arreglado que la encadenaba a un destino que no había elegido. Su vida, en ese momento, no le pertenecía. Era prisionera de las costumbres, de las expectativas y del poder de los demás. Y luego tenemos a Halil, un hombre con una moral intachable, con una profunda lealtad a su familia, pero también con el corazón dividido entre el deber y el amor. Un hombre atormentado por sus dilemas morales, por la responsabilidad de proteger a Esla y, al mismo tiempo, con el corazón destrozado al verla sometida a una vida que no la hacía feliz. Un hombre que luchaba contra sus propios sentimientos, contra las normas sociales y contra las expectativas de su entorno. La tensión era palpable. Podíamos sentirla a través de la pantalla. Este viaje prohibido, que podríamos considerar como una especie de escape de la realidad, se convirtió en el catalizador que necesitaba su relación. Fue el empujón que los llevó a romper las cadenas, a desafiar las convenciones y a atreverse a amar, sin importar las consecuencias. El simple hecho de estar solos, lejos de las miradas acusadoras, lejos de las presiones familiares, creó un espacio íntimo y seguro donde podían ser ellos mismos, donde podían descubrirse el uno al otro, y sobre todo, donde podían amarse sin las restricciones y las obligaciones impuestas por la sociedad. ¿Y qué sucedió durante este viaje? Oh amigos, sucedieron muchas cosas. Momentos de complicidad, conversaciones profundas, miradas que lo decían todo. Todo lo que necesitamos para un buen romance, de esos que te atrapan y no te sueltan. Vimos a Halil mostrar su lado más vulnerable, dejando de lado su fachada de hombre fuerte y protector, y permitiéndose sentir, permitiéndose expresar sus miedos, sus dudas y sobre todo, su amor por Esla.
Vimos a Alil preocupando. Sé por ella, protegiéndola de todo peligro y por primera vez, dándole prioridad a su felicidad por encima de cualquier otra cosa. Vimos a Alil transformándose, dejando atrás sus propias ataduras y convirtiéndose en el hombre que Esla necesitaba y merecía. Esla, por su parte, se permitió ser libre, dejar de lado el peso de las tradiciones, el miedo y la angustia, y experimentar la alegría, la risa y el amor verdadero. Durante ese viaje Esla descubrió su propia fuerza, su capacidad de amar y de ser amada. Se permitió ser ella misma, sin máscaras ni disfraces. Se permitió soñar con un futuro donde pudiera ser feliz, donde pudiera elegir su propio camino y donde pudiera amar a Alil sin restricciones. Esla se convirtió en una mujer empoderada, dispuesta a luchar por su felicidad y por el amor que sentía. Pero ¿cuál fue la clave del éxito de este romance secreto? ¿Qué hizo que este viaje fuera tan especial, tan significativo y tan transformador? Creo que la respuesta reside en una combinación de varios elementos, entrelazados de manera magistral para crear una experiencia inolvidable. Primero, la intimidad. El simple hecho de estar solos, alejados del ojo avizor de la familia, les permitió forjar una conexión más profunda. Se conocieron en un nivel más íntimo, lejos de las presiones sociales y de las obligaciones familiares. Tuvieron la oportunidad de compartir sus pensamientos, sus miedos y sus sueños, sin temor a ser juzgados. La intimidad les permitió crear un vínculo único basado en la confianza, el respeto y el entendimiento mutuo. Segundo, la confianza. Este viaje les brindó la oportunidad de compartir secretos, miedos y anhelos. Alil le demostró a Esla que podía confiar en él, que él la protegería, que estaría siempre a su lado, y que su amor era incondicional. Le demostró que era un hombre en quien podía confiar plenamente. Esla, por su parte, también confió en Alil, abriéndole su corazón y permitiéndole conocer sus mayores anhelos y sus peores temores. La confianza fue el cimiento sobre el cual construyeron su amor, un amor que resistiría cualquier tormenta. Tercero, la libertad. Durante este viaje Esla tuvo la oportunidad de ser ella misma, de romper las cadenas que la ataban a un destino predeterminado. Dejó de ser la Esla obligada a seguir las tradiciones y las normas familiares y se convirtió en la Esla que anhelaba la felicidad, que soñaba con un amor verdadero, que deseaba ser libre para elegir su propio camino. La libertad le permitió descubrir su propia fuerza, su valentía y su capacidad de amar sin restricciones. Cuarto, la pasión. La tensión sexual entre ellos era innegable, palpable, una llama que ardía bajo la superficie, intensificándose con el tiempo. La química era evidente e irradiaba de cada mirada, de cada roce, de cada palabra. La espera, la prohibición, la clandestinidad, hicieron que el momento de contacto físico fuera aún más intenso, más significativo, un clímax emocional que selló su amor para siempre. La pasión fue el fuego que encendió su romance, que lo mantuvo vivo y que los impulsó a luchar por su amor. Este viaje prohibido no fue solo un escape romántico, fue una declaración de intenciones, una promesa de amor eterno. Fue el momento en que Alil y Esla decidieron, consciente o inconscientemente, luchar por su amor, desafiando todo lo que se interponía en su camino. Fue el punto de inflexión que cambió el rumbo de la historia, el momento en que se forjó un vínculo indestructible, un amor que trascendería cualquier obstáculo. Pero no podemos olvidar los obstáculos, los problemas que enfrentaron durante y después del viaje. La angustia por la situación familiar, el miedo constante a ser descubiertos, la amenaza latente de la separación. Todo esto agregó drama y emoción a la trama, pero también profundizó la conexión entre ellos. Cada obstáculo superado fortalecía su amor, los hacía más decididos a estar juntos y a luchar por su felicidad. Cada desafío los unía más, demostrando que su amor era capaz de superar cualquier adversidad. ¿Y qué aprendimos de este viaje? Aprendimos que el amor, a veces, necesita ser clandestino, rebelde, prohibido para florecer con toda su fuerza. Aprendimos que las circunstancias adversas pueden, paradójicamente, fortalecer los lazos y revelar la verdadera esencia de una relación. Aprendimos que la libertad, la confianza, la intimidad y la pasión son ingredientes esenciales para cualquier romance duradero. Aprendimos que el amor verdadero es capaz de romper barreras, de desafiar las tradiciones y de triunfar sobre cualquier obstáculo. Finalmente, ¿qué pasó después del viaje?
El secreto fue revelado, las consecuencias fueron terribles, las tragedias se abatieron sobre ellos, pero el amor entre Alil y Esla fue más fuerte que nunca. Lucharon juntos contra viento y marea, enfrentando a sus enemigos, desafiando a la sociedad, superando las adversidades y demostrando que su amor era más poderoso que cualquier obstáculo. Mostraron que el amor verdadero, aquel que nace del corazón, puede superar cualquier límite y que al final, siempre triunfa. Su amor se convirtió en un faro de esperanza, un ejemplo de perseverancia y un símbolo de la fuerza del amor humano. Y llegamos al final de nuestro análisis. Hemos recorrido juntos ese viaje prohibido, hemos analizado cada detalle, hemos revivido cada emoción y nos hemos emocionado con la historia de amor de Alil y Esla. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó recordar esos momentos llenos de tensión, drama y romance? ¿Sintieron la misma emoción que al ver la serie por primera vez? Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado un nuevo motivo para amar esta serie, para apreciar la profundidad de sus personajes y la belleza de su historia. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan revivido, junto a mí, la magia de Alil y Esla. No se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito del viaje? ¿Qué les pareció la actuación de los actores? ¿Qué escenas les tocaron el corazón? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y enriquecen la comunidad. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un gran like. Compártanlo con sus amigos, con todos los fanáticos de las series turcas. Suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Así se mantendrán al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama y el romance. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.